Buenos días a todos, hermanos. ¿En frío? Sí, ¿verdad? Está frío el día o el espacio, no sé. Nuevamente para mí es un placer y doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a las visitas que están aquí por primera vez. También sean bienvenidos a esta casa de oración. Vamos a iniciar en esta mañana, pero primeramente me gustaría que iniciáramos con una oración. Le voy a pedir al hermano José Hernández que nos diga en oración para que este tiempo nos sea de provecho a cada uno de los que estamos aquí presentes. Amantísimo Dios Todopoderoso, te damos gracias por este momento que nos permite estar aquí. Gracias por tu amor, por tu bendición, por tu protección. Dios, gracias por los que estamos aquí, por los que no están también. Dios, tú conoces dónde están, Dios. De igual forma, Dios, pedimos en este momento por tu palabra. Usa el que va a exponer, Dios, de acuerdo a tu voluntad. Da la capacidad y sabiduría, Dios, que tú tienes. Ayúdalo, bendícelo y también como oyentes, como congregación, Dios, que podamos aprender más y más cada día, Dios. Así oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sin duda alguna, en la palabra del Señor encontramos una respuesta para todo, ¿verdad? No hay una sola pregunta que el hombre pueda hacerse que no tenga respuesta en la palabra del Señor. Y muchas veces se han dicho, se han respondido muchas preguntas, y en estos meses o en este mes a menudo se habla de un tema en particular, el cual no hablaremos en esta mañana, pero son como que los temas que se ven más a menudo, y hay ciertos temas que a veces se nos van, simplemente no se le da el enfoque o no se le da la prioridad que debería de darse. Y el tema que en esta mañana quiero compartir, hermanos, con cada uno de ustedes, es un tema que muchos, incluso me atrevo a decir que todos, hemos escuchado alguna vez al menos la palabra de este tema, pero que a veces por falta de información, por desconfianza, por temor al qué dirán, preferimos no preguntarlo, preferimos no exponerlo. Y muchas veces las personas que llegan a padecer lo que veremos en esta mañana prefieren quedarse calladas o callados antes que exponer su necesidad. Preferimos quedarnos callados para que no me lastimen, o para que no murmuren, o para que no hablen de mí. Y el tema que en esta mañana, hermanos, quiero compartir es un tema que ciertamente genera polémica en las iglesias, y no porque en la Biblia no se encuentre una respuesta para él, sino porque a veces las iglesias en la actualidad prefieren evitarlo antes que hablarlo. Yo creo que todos hemos escuchado el término depresión, todos hemos escuchado lo que significa o lo que al menos es la palabra depresión, pero en las iglesias preferimos no tratar el tema. Creemos que el cristiano no se va a deprimir jamás. Creemos que el cristiano jamás va a pasar por ese estado. Entonces decimos, un cristiano no se puede deprimir. Pero vamos a ver si es cierto que un cristiano no se puede deprimir. Vamos a ver si en la palabra del Señor encontramos bases para decir que un cristiano no se puede deprimir o sí se puede deprimir. Pero primero, para empezar, hay que definir qué significa la palabra depresión. Porque si no sabemos tal vez el significado, tal vez incluso ya lo padecimos todos y no nos dimos cuenta, o lo estamos pasando y no nos damos cuenta, porque no sabemos qué significa el término. Según la Organización Mundial de la Salud, la palabra depresión o el término depresión es un desorden mental común, caracterizado por una persistente tristeza o la pérdida de interés en las actividades que normalmente disfrutamos, acompañada por la incapacidad de realizar actividades diarias comunes. Y esto puede ir desde unos días hasta prolongarse por muchos años. Y yo creo que tal vez, hermanos, si no la hemos padecido, al menos hemos escuchado o conocido de alguien, por lo menos por el término, ¿verdad? Y hay algo que me llamó la atención en el significado de la palabra depresión, y es que dice que es un desorden mental común. No dice que sea algo que solamente a algunos le pase, no dice que es algo que estadísticamente es muy poco probable que le suceda a las personas.
como a veces algunos síndromes que son uno en muchos millones. Aquí dice que es algo común. Y a raíz de la pandemia, a raíz de todos los problemas que se han vivido en los últimos 2 años en la sociedad, esto se ha hecho incluso más común de lo que hace algunos años era. Tantas y tantas personas que hoy en día vemos deprimidas, vemos personas que están en una tristeza, que no saben cómo salir de ella, no saben a quién contárselo, por miedo, por desinformación, pero es común, hermanos, y la iglesia no debe de estar alejado de esto, la iglesia no debe de hacerse a un lado y esperar que no le pase, porque somos cristianos, ¿verdad? Porque, hermanos, la depresión no mira color de piel, la depresión no mira estatus sociales, la depresión no mira la religión o la creencia de la persona que la puede padecer. La depresión simplemente llega. Pero pensamos muchas veces que el cristiano no se va a deprimir, ¿verdad? Y la depresión, hermanos, tiende a alimentarse a sí misma, tanto emocional, biológica y mentalmente, por lo que salir de ella por nuestras propias fuerzas es muy difícil, por no decir que imposible. Pero se vuelve un tema controvertido, ¿verdad? Porque hay quienes afirman que es pecado padecer depresión, ya que la persona que la padece se piensa que está alejado de Dios, se piensa que no tiene confianza en Dios, que no tiene amor en Dios, que no conoce o no cree en la sanidad y la libertad que el Señor nos ofrece. Algunos incluso piensan que la depresión es un castigo que el Señor envía en nuestras vidas por estar portándonos mal, por estar haciendo actividades o por estar haciendo cosas que van en contra de lo que es la voluntad de Dios. Y algunos otros hermanos piensan que la depresión simplemente es una enfermedad más, como una gripa, como un dolor de estómago, y no le toman el punto de vista espiritual, simplemente lo toman como algo médico. Pero como en ninguna de las tres respuestas hay una base bíblica, dejamos a las personas que la padecen en un estatus de confusión, porque se sienten culpables, se sienten aislados, se sienten solos. Pero vamos a ver si en la Biblia encontramos respuesta para este problema, si en la Biblia encontramos una solución o un ejemplo que nos diga si la depresión puede o no ser padecida por un cristiano. A lo largo de la Biblia, hermanos, hay muchos ejemplos de hombres, ¿verdad?, que nos describe que son o que fueron muy entregados al Señor. Vemos hombres que fueron completamente entregados a la voluntad, completamente entregados al trabajo, al ministerio. 2 ejemplos que todos conocemos de 2 varones que tuvieron una comunión íntima muy grande con Dios fueron Moisés y Elías. Todos conocemos la historia de quién es Moisés, ¿verdad? Todos sabemos las maravillas que el Señor hizo a través de Moisés para con su pueblo. Lo mismo Elías, todos conocemos quién fue este profeta y cómo el Señor lo usó en el ministerio. Sin embargo, estos varones que tuvieron una comunión íntima con el Señor a lo largo de su vida, pasaron por circunstancias difíciles. En el libro de Números, capítulo 11, se nos describe cómo el pueblo de Israel se quejaba constantemente con Moisés, se quejaba constantemente con él y le decía y le reclamaba que cuando eran esclavos tenían mejores alimentos, que cuando eran esclavos tenían mejores placeres para su cuerpo, que incluso siendo libres en las manos del Señor. Y llega un punto en el que Moisés, frustrado, en el que Moisés, triste, deprimido, le dice al Señor en el versículo 15, si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. El término claramente que ya leímos hace unos momentos dice que la depresión es un estado en la que la persona pierde el interés por hacer actividades que antes le parecían maravillosas, actividades que antes le parecían sorprendentes, buenas, correctas para su vida. Y aquí vemos cómo Moisés le dice al Señor, si esto me espera, si solamente voy a vivir para sufrir, solamente voy a vivir para que la gente se queje, mejor mátame y llévame a tu presencia. Hazme ese favor, le dice Moisés al Señor. Y en Primera de Reyes 19:4
Dice Elías también hablándole al Señor. Dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Dice Elías, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Nuevamente vemos otro varón que, a pesar de haber gozado de una confianza extremadamente buena en el Señor y haber visto con sus ojos los milagros que el Señor hizo, le dice nuevamente al Señor, ya no quiero vivir, ya no quiero seguir adelante con este sufrimiento, con este padecer diario de tener que sufrir persecución, de tener que sufrir todo lo que estoy padeciendo en mi vida. Ya no quiero estar así. Y vemos cómo nuevamente otro personaje que estaba completamente entregado al Señor se vuelve a sentir solo. Y es que, hermanos, la depresión es algo que se genera cuando nosotros tenemos soledad. Muchas veces decimos, yo estoy bien porque estoy confiado en Dios. Y sí, qué bueno, hermanos, ellos también. Pero también tenemos que tener confianza en el prójimo. Como familia, ¿cómo estamos como familia? ¿Platicamos como familia en nuestros hogares? ¿Conocemos qué le sucede a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras esposas, esposos? ¿Sabemos si están pasando por algún problema? ¿O simplemente damos por hecho que todos están bien porque pues nadie me está contando sus penas, verdad? También es responsabilidad, y ayer veíamos en la reunión de varones que es responsabilidad preguntar cómo estamos, asegurarnos que estemos bien como familia y no simplemente dar por hecho que están bien porque nadie se ha quejado. Porque aquí vemos a dos varones que no se quejaron con el pueblo, de hecho ni siquiera se quejaron con Dios. Simplemente le dijeron al Señor, ya no quiero seguir así, porque esto no me trae más que perjuicio a mi salud, perjuicio a mi vida. Y como estos, hermanos, podemos seguir con más ejemplos bíblicos de personajes que padecieron depresión, como Job, como David, como Pablo. Incluso la palabra dice que el Señor experimentó una gran tristeza cuando murió su querido amigo Lázaro. No dice la palabra del Señor que Él no sintió nada. A veces creemos que pues no, es que el Señor es Dios y pues Él es imposible que sienta algo. Él sintió la misma tristeza que nosotros cuando perdemos a un ser querido. Pero todos ellos, hermanos, tienen algo en común. Y es que a pesar de las situaciones, a pesar de haber pasado por momentos de depresión, momentos de tristeza, momentos de angustia, de soledad, ellos depositaron primeramente todos sus problemas en el Señor. Ellos depositaron todas sus cargas, toda su frustración, toda su lucha en el Señor. Pero no solo se quedaron ahí, sino que siguieron adelante. ¿Cuántas veces nosotros nos llega a pasar algo en nuestra vida que nos detiene de golpe? Y ya no somos capaces de continuar adelante, nos estancamos, nos quedamos ahí. Pero ellos no lo hicieron, ellos siguieron adelante en sus ministerios, en su vida. ¿Hubo dolor? Claro que sí. ¿Hubo sufrimiento? Claro que sí. Pero hubo confianza en Dios. Ellos depositaron su confianza en el Señor. Filipenses 4 dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero muchas veces las situaciones nos dominan, las situaciones nos inundan y no sabemos qué hacer con ellas, ¿verdad? Hay muchos círculos cristianos en donde existe la creencia de que es imposible que un verdadero cristiano pueda deprimirse, a menos que esté padeciendo o esté pasando por pecado, tenga falta de fe o falta de conocimiento bíblico. Pero hermanos, acabamos de ver que la Biblia nos da ejemplo de personajes que tuvieron todo eso y más, y aún así pasaron por esa situación. Otro ejemplo aún más claro es el de Jeremías, quien incluso hay algunos maestros catedráticos de la palabra que lo conocen como el profeta llorón, el profeta de los lamentos, porque Jeremías vivía en una constante depresión y se deprimía porque el Señor le había revelado lo que le pasaría al pueblo de Israel. Él se deprimió porque conocía cuál era el futuro que le esperaba al pueblo y la incertidumbre de no saber qué hacer, o aun cuando sabía qué hacer, no poder hacerlo porque el pueblo era necio y el Señor le había dicho, ya no hagas nada,
porque ya lo tengo definido para ellos. Este sufrimiento le produjo a él dolor. Y no era un hombre falto de fe, era un hombre que el Señor hablaba con él. Al decir que todos los pacientes que padecen depresión la están padeciendo por pecado en su vida, le estamos haciendo mucho daño, hermanos, a los que están deprimidos por una razón médica, a los que están padeciendo esto por una razón que es ajena a ellos, porque los estamos englobando a todos en el mismo concepto. Y estas personas terminan sintiendo los síntomas que de por sí ya les genera esta situación, y aparte sienten culpa, remordimiento, porque como todo el mundo dice que son pecadores y están mal en sus vidas, pues se sienten culpables, aun cuando ellos no estén viviendo una vida fuera de la voluntad del Señor. Generalizar de esta manera, hermanos, nos convierte a nosotros como iglesia en los personajes que describe el libro de Job. Todos sabemos cómo estos tres supuestos amigos de Job llegaron con él, y en lugar de animarlo, en lugar de preguntarle cómo estaba, cómo se sentía, qué estaba pasando en su vida, darle una palabra de aliento, lo primero que le describe la Biblia a Job es que ellos empezaron a decirle: tú estás mal, ponte a cuenta con Dios, pide perdón al Señor porque estás pasando por una situación por culpa de tu pecado. Ninguno de ellos siquiera dice la palabra que le haya dado una palabra de consuelo, ¿verdad? Lo primero que hicieron fue acusarlo y decirle: tú estás mal, Dios no, tú sí. Aun cuando todos nosotros conocemos la historia, pues tal vez ellos no tenían en ese momento el libro completo, ¿verdad? Pero estaban acusando a Job sin tener conocimiento, sin tener un panorama más amplio de lo que estaba pasando en su vida. Y podemos ver, hermanos, que la depresión no es ni todo espiritual, ni todo medicina o todo el cuerpo biológico. Anoche estábamos justamente comentando algo similar, que el cristiano no puede ser todo espiritual o todo del mundo, que el cristiano no puede dar respuestas en donde su respuesta diga depende de. No podemos depender de la situación o del lugar, ¿verdad? Hace una semana le preguntaba a los adolescentes que si ellos pueden bailar, y ellos me decían: pues depende de. ¿Depende de qué? Del lugar, o de con quién. Si nosotros ponemos en nuestra vida el depende de, o nos volvemos todo espiritual, o nos volvemos todo del mundo. Y no podemos ser así. Un cristiano no puede dividir su vida en: hoy voy a la iglesia, así que hoy soy espiritual, y mañana estoy en el trabajo, y mañana se me olvida el Señor porque todo el mundo me hace enojar. Nuestra vida tiene que ser eso, espiritual, y vivir nuestra vida allá en el mundo, no como ellos, pero no podemos alejarnos de ellos, ¿verdad? No podemos vivir fuera de ellos. Qué hermoso sería tener una sociedad en donde solamente viviéramos puros cristianos, y aparte vivían todos los que no conocen, los que tienen otra religión, otra creencia, pero no podemos. Entonces no podemos dividir nuestra vida en que en la iglesia soy una cosa y en la calle soy otra. Y por eso, hermanos, esta condición tampoco puede ser separada de que o eres espiritual o la tratas médicamente, sino que tiene que ser una unión, de una combinación de ambos, porque el cuerpo y el alma son uno. Dice la palabra del Señor que tenemos que amarlo en cuerpo y alma. No dice que lo amemos con el cuerpo o nada más con el alma. Y la depresión aumenta la oscuridad típica de la mente caída, resultando en un corazón duro y egoísta, porque a medida que las personas incrementan este problema o incrementan esta necesidad, se vuelven duros, porque encuentran en las personas que los rodean un rechazo, encuentran en las personas que los rodean pues de alguna forma barreras a no querer platicar, a no querer escuchar, y vuelve su corazón duro y egoísta. Y no hay cosa más engañosa que el corazón, dice Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Nuestro corazón, en nuestra humanidad, es un corazón que está hecho para fallar. Pero cuando confiamos en Dios, dice Proverbios que sobre toda cosa guardada
guardemos nuestro corazón. Y vemos que son dos versículos completamente distintos, porque en uno nos dicen que el corazón es engañoso, pero esa aclara, el corazón del hombre es engañoso. Y Proverbios dice, guarda tu corazón, guarda tu esencia a Dios, porque de ese corazón que ya Dios restauró, viene la vida. Y no habla de una vida física, habla de una vida eterna. Las personas que han padecido por esta situación dicen que a menudo que, o a manera que esto aumenta, sienten una nube de duda y de temor que siempre está sobre ellos, que no nos deja ver las cosas con la claridad que de verdad debería de ser. Comienzan a sentir que eso nunca va a terminar, que las heridas y el dolor los van a vencer y su fe se empieza a hacer más débil. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que entrar nosotros como iglesia. Pero si nosotros como iglesia no tenemos ese, pequeño tiempo para preguntarnos, ¿cómo estás? ¿Cómo sabré yo cómo está mi hermano José? ¿Cómo sabré yo cómo está mi hermano Esaú? Si no me acerco a preguntarle cómo está. ¿Cómo sabré cómo están los adolescentes, los jóvenes, si no me acerco a preguntarle cómo están? Damos por hecho que aquí nos saludamos, y cuando nos saludamos todos decimos, ¿cómo estás? Bien. Y pues todos estamos bien, ¿verdad? Cuando no es cierto. Muchas veces no estamos bien. Pero preferimos decir, estoy bien, para que no me estén preguntando tal vez cómo me siento. Porque creemos que cuando decimos cómo estamos de verdad, nos van a juzgar, nos van a criticar, van a murmurar a nuestras espaldas. Y hay que evitar eso, hermanos, como iglesia. Hay que evitar eso, porque si nosotros mismos, ahorita que somos pocos, no podemos confiar unos en otros. Imagínense, pedimos que la iglesia crezca en número, pero si ahorita no podemos confiar en nosotros, ¿creen que vamos a confiar cuando seamos 1000 o 2000? Ni siquiera nos vamos a conocer. Podremos decir que, pues sí, vi a un hermano que creo que sí vino hace 8 días, pero pues quién sabe si sí vino o no vino. Y muchas veces pasa eso. Y eso pasa incluso, y parecerá curioso, ¿verdad? Parecerá chistoso, pero ahorita que somos pocos, aún entre nosotros a veces, ni siquiera nuestros nombres nos sabemos. Qué tristeza debe de dar que ni siquiera me sepa el nombre de todos mis hermanos, y eso que somos pocos. Imagínense si fuéramos más, pues menos nos aprenderíamos los nombres, ¿verdad? Y aunque eso parece chistoso el decir, ay, ¿a poco si alguien no sabe mi nombre? Pasa en las iglesias, pasa en nuestra iglesia. ¿Con qué confianza podemos hablar con nuestro hermano si ni siquiera sabemos cómo se llama? Pero como creyentes, hermanos, hay una luz. Como creyentes siempre hay un camino mejor, porque el creyente siempre tiene que tener muchas razones para estar gozosos. Levanten las manos, ¿cuántos en esta mañana están gozosos? Todos estamos gozosos, ¿verdad? ¿Qué significa estar gozosos, hermanos? ¿Feliz? ¿Qué significa estar gozosos? Si estamos gozosos, tenemos que saber qué es estar gozosos. Disfrutar el día. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el gozo para ustedes, hermanos? ¿O no estamos gozosos? ¿O solo decimos que estamos gozosos porque todos levantaron su mano y no me quise quedar con la mano abajo? Hay que entender algo, hermanos, el gozo y la felicidad no son lo mismo, porque la felicidad es un estado emocional que puede depender del momento que estemos viviendo, y se puede ir tan rápido como llegó. Un ejemplo de algo que nos produce felicidad en el caso de los varones es cuando nuestro equipo de fútbol gana, nos produce felicidad, pero esa felicidad es momentánea, puede durar 5 minutos, 10 minutos, a lo mejor un día, pero se acaba. Es un estado emocional, la felicidad. Pero el gozo que el Señor nos da no es un estado emocional. El gozo de Dios depende de nuestra comunión con Dios y es eterno. Y es entonces que no podemos decir que la felicidad, sí es parte, pero no es lo mismo estar felices a estar gozosos. Podemos estar gozosos aún en medio del sufrimiento.
Y ejemplo de un personaje que estuvo gozoso en medio del sufrimiento fue Job. Dice la palabra del Señor que su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Pero Job, ¿qué le dijo a su esposa? ¿Acaso solamente le voy a agradecer a Dios cuando esté de buenas? ¿Acaso solamente le voy a dar gracias a Dios cuando me vaya bien? No, él no perdió su gozo. Perdió propiedades, perdió familia, perdió riquezas, pero no perdió su gozo, porque su gozo no estaba en eso, su gozo estaba en Dios. Y así es como tenemos que vivir nosotros, con nuestro gozo en Dios. Y eso no significa, hermanos, que no vamos a deprimirnos algún día, que no vamos a sentir dolor, tristeza. Aunque sabemos, porque muchas veces lo hemos escuchado, que cuando un ser querido muere, si este ser amado conoció de Dios, sabemos a dónde está. Y el gozo está en que sabemos que ya está en un mejor lugar que nosotros, incluso aquí en esta vida. El gozo radica en que Él ya está con el Señor y nosotros somos los que seguimos aquí sufriendo. Pero no queda con eso el hecho de que el cuerpo siente, ¿verdad? Nuestro cuerpo siente la falta de esa persona, nuestro ser físico y material siente esa pérdida. Eso es innegable. El Señor Jesús lo padeció también. Por eso tenemos que aprender, hermanos, a confiar unos en otros. Primeramente dentro de nuestras familias. Padres, aprendan a escuchar a sus hijos. Hijos, aprendan a confiar en sus padres. Porque si buscan la respuesta afuera, pues sí va a haber muchas respuestas, pero no todas van a ser buenas. Entonces la confianza empieza desde nuestro hogar. Y la confianza, cuando hay una confianza buena en el hogar, esa confianza se refleja en la iglesia. Porque cuando en la familia hay armonía, cuando en la familia hay confianza, cuando en la familia hay todo eso que nos pide el Señor, lo reflejamos en la iglesia. Venimos a la iglesia todos con un mismo sentir. Dice la palabra del Señor en Juan 16:13: les he dicho todo lo anterior para que en mí, dice el Señor, tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. El Señor no dice que cuando seamos cristianos ya no vamos a padecer sufrimiento, ya no vamos a tener problemas, ya no vamos a tener nada malo. No, Él claramente dice: anímense porque en este mundo van a pasar pruebas y tristezas y luchas y dolores y muchos, pero no están solos. Y yo les dejé el mejor ejemplo de que se puede superar todo eso. Pero la depresión, hermanos, también es un instrumento en las manos de Dios para la santificación de nuestras vidas. Porque recordemos esto: nada escapa de las manos de Dios. Mateo 10, 29 y 30 dice: ¿cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, dice el Señor, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Hermano, yo te animo a que si estás pasando por alguna necesidad, busca la ayuda primeramente de Dios. Confía en el Señor. No te quedes callado. No porque pensemos a veces, no, pues Dios conoce todo lo que me pasa. No, exprésaselo. Pero también busca expresárselo a alguien, a tu pareja, a otro hermano. Ten la confianza. La confianza no significa que a lo mejor nos vamos a parar aquí enfrente y vamos a exponer nuestra vida, ¿verdad? Porque tal vez no todos podemos o tenemos esa confianza tan abierta. Pero mínimo sí puedes confiar en una persona para no quedarte callado, para no quedarte con eso en ti. Porque Dios usa todo para nuestro bien. Todo lo que pasa en nuestras vidas es para bien. Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Así que no importa, hermanos, si estamos pasando por una necesidad, por una aflicción, porque eso también es para bien en nuestras vidas, forma el carácter del cristiano. Siempre y cuando sigamos el ejemplo de los personajes citados anteriormente y sigamos adelante, no nos quedemos estancados. Así que la depresión, hermanos,
sí se puede vivir en la vida de un cristiano y sí llega a la vida de un cristiano. Cuando alguien pierde a un ser amado o simplemente cuando nuestra familia se tiene que separar, por ejemplo, en el caso de cuando un hijo se casa. Cuando yo me casé, pues yo me fui de mi casa, ¿verdad? Y yo ya no supe qué pasó en mi casa. Pero tiempo después mi madre me contó que mi papá entró en depresión y se sentía solo porque le faltaba a su amigo. Y yo no lo supe. Y yo creo que todos pasamos por algo así en nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que todos pasamos por un momento en el que nos sentimos solos porque se va mi amigo, mi amiga. Y no tiene que morirse, pero sí se va de nuestras vidas. Ya no lo voy a ver todos los días como lo veía antes y me produce tristeza. Cuando la depresión, hermanos, sí es producto del pecado, la solución es muy simple y es arrepentirnos. Porque podemos sentir remordimiento, podemos sentir feo, pero si no sentimos el deseo de decirle al Señor, perdóname, vamos a seguir ahí. Y es posible que la depresión, hermanos, sea un llamado de Dios para volvernos al redil y sanarnos. Porque el pecado nos esclaviza y el pecado nos separa de Dios. Oseas 6:1 dice, vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. El Señor también usa nuestra aflicción para enseñarnos que estamos mal. El Señor también usa nuestros propios errores para enseñarnos que estamos cometiendo fallas que nos están separando de Él. Sabemos que Jesús es el buen pastor, ¿verdad? Sabemos que la palabra dice que Él va a dejar a las 99 ovejas y va a ir a buscarnos a nosotros. Siempre y cuando nosotros tengamos ese deseo de que el Señor nos busque. En la mayoría de los casos, la depresión no producida por un desbalance químico, la palabra del Señor, la confianza en la iglesia, es suficiente para que la persona mejore. Sin embargo, cuando la depresión aumenta, ya sea porque no se trata a tiempo, ya sea porque en el momento que inició, la persona consideró que iba a pasar como pasa la gripa, pero no pasó. Es necesario, hermanos, que la palabra del Señor primeramente sea lo que nos dirija, que la Biblia y el Señor y la consejería de un pastor, la consejería de un hermano nos anime, nos ayude. Pero los medicamentos, hermanos, también hacen una función y tienen una función. Hoy en día vemos a tantos y tantos creyentes que dicen, no, yo no me voy a vacunar porque no sea que esa cosa me cambie el ADN, no sea que se me meta algo malo en mi cuerpo y pierda mi comunión con Dios. Cosa más alejada, ¿verdad? Porque el Señor no dice que la medicina esté peleada de Él. El Señor no dice que la medicina sea creada por el hombre y no tenga que tener una comunión con Dios, porque ya vimos que Dios permite todas las cosas para bien del hombre. Así que si necesitamos algún medicamento, es necesario tomarlo. Porque hay personas incluso que llegan a aborrecer todo medicamento, a aborrecer todo contacto con un médico y prefieren que simplemente pues las cosas se den, dicen ellos, con la confianza de Dios. Y si Dios está queriendo usar la medicina para salvarte, ¿vamos a ser nosotros quienes detengamos el proceso de Dios? Porque muchas veces eso es lo que pasa. Oramos y oramos y oramos y de repente vemos que la oración no se contesta. Y decimos, ¿por qué no se contesta? Bueno, el Señor a lo mejor cuando te vea te va a decir, pues yo te mandé medicamentos, te mandé médicos, te mandé hermanos, te mandé muchas cosas, pero no quisiste ninguna. No sé qué esperabas entonces. Queremos que sea el Señor quien baje y nos cure, o que nos hable como le hablaba a los profetas en el Antiguo Testamento, y eso no va a pasar. Y cuando dejamos, hermanos, que esto se salga de control, cuando dejamos que la depresión llegue a un punto en el que ya no hay una posibilidad de que incluso el medicamento solo funcione, las personas tienen que llegar incluso a ser internadas. Y es por eso, hermanos, que estos temas son tan interesantes y a la vez tienen que ser algo habitual en nuestros hogares. Porque si no los hablamos ahorita, tal vez, y dejamos que esto pase, dejamos que esto simplemente avance y a ver hasta dónde llega, se convierte
en un problema muy grave, se convierte en psicosis, en una depresión tan pesada que las personas empiezan a alucinar, tienen delirios y muchas veces tienen pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron la confianza de hablar con sus padres, con sus hermanos, con la iglesia. Porque en la iglesia encontraron solo rechazo, porque en la iglesia encontraron desinformación y terminan en una soledad que puede incluso terminar con la muerte de la persona que la padece. Para el creyente, hermanos, a diferencia de para el mundo, el tratamiento médico tiene que ser el complemento, porque lo importante es la palabra del Señor. A lo mejor quien no conoce de Cristo, pues confía en la medicina, pero ojo, aún ellos que confían solamente en su medicina, también confían en otras personas, porque tienen que ir con un psiquiatra, porque tienen que ir con un psicólogo a platicar. No se quedan callados, también ellos tienen que sacar lo que tienen dentro de ellos, porque el cristiano tendría que ser diferente. También necesitamos expresarlo, también necesitamos compartirlo. Y nuevamente, la iglesia juega un papel sumamente importante en estos problemas, en estos asuntos. Porque dice Gálatas 6:2 que nosotros tenemos que sobrellevar las cargas unos de otros. Si yo tengo un problema, yo puedo confiar en que mis hermanos me van a ayudar en oración, con ánimo, con palabras, y si es necesario, hasta con algo más. Lo mismo yo voy a poder ayudar a mis hermanos, pero esto no se va a dar si no confiamos, si no expresamos. Así que ya para terminar, hermanos, recuerden esto: el cuerpo, nuestro cuerpo físico, es una máquina, pero a diferencia de estas máquinas, que si las desarmamos, podemos volverlas a armar, y si algo les falla, podemos repararlo, porque están programadas, y porque aunque son diferentes, tienen un manual y un instructivo y alguien las creó. El cuerpo humano es inmensamente complejo, porque nuestro creador, el creador de estos cuerpos, es un Dios incontenible, y a cada uno de ustedes lo creó diferente. Y aun cuando por fuera podemos decir que somos similares, y aún por dentro en órganos también, no todos somos iguales, cada uno es diferente, cada uno tiene, por eso dicen, un ADN único, porque todos somos distintos, nadie es igual, aún inclusive mis padres y yo no somos iguales. Así que si Dios es un Dios incontenible, aprendamos a confiar en Él. Y aunque nuestros cuerpos, hermanos, han sido quebrantados por nuestro pecado, aunque nuestros cuerpos han sido quebrantados y afligidos con toda clase de enfermedad física y mental, podemos confiar en Dios, porque cuando Él regresa, dice, cuando Él regrese por su iglesia amada, la va a hacer limpia, santa y pura. Y allá en el cielo, cuando estemos con Él, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más llanto ni enfermedades. Pero mientras estemos atados a este mundo, recordemos algo, hermanos, aquí en este mundo estamos de paso. No somos, pues, residentes de este mundo, estamos simplemente de paso. Y lo principal que tenemos que hacer como hijos de Dios es confiar en el Señor. Pero también aprendamos a confiar en la iglesia, en nosotros mismos. Y yo te animo en esta mañana a que si estás pasando por algún problema, si estás pasando por alguna dificultad, trata de hablar con alguien. Confía en alguien, en tu padre, en tu madre, en algún hermano de la iglesia. Confíen, porque si nos quedamos callados, hoy podemos decir, se me quita mañana. Pero no sabemos si realmente se nos va a quitar mañana o mañana va a empeorar. Porque recuerden que esto no es como una gripa que se quita mañana o pasado mañana ya estoy bien. Esto es emocional. Esto no es algo que simplemente pase, o tal vez puede pasar en las primeras ocasiones, pero a medida que se va incrementando, va a ser más difícil que se quite en nuestras vidas. Y el cristiano no es inmune al dolor, el cristiano no es inmune al sufrimiento. Nosotros no somos inmunes a lo que pasa allá afuera, porque Dios nos dio un espíritu que antes, cuando no teníamos el Espíritu de Dios, veíamos lo que el mundo hacía como algo normal, como algo habitual. Pero hoy vemos todo el dolor que causa el mundo, vemos todo el dolor que causa el hombre, el sufrimiento, y ya no podemos ser
simplemente personas que vean eso y digan, pues allá ellos. No, cuando tenemos el Espíritu de Dios, esas acciones a nosotros también nos lastiman. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, ver la violencia que genera el hombre nos lastima. Así que no somos inmunes al dolor, hermanos, no somos inmunes al sufrimiento. Y yo te animo en esta mañana que te pongas de pie y vamos a elevar una oración al Señor en esta mañana. Si tienes algo que te esté deteniendo, si tienes algo que te esté lastimando, pónselo al Señor en sus manos, porque Él te va a ayudar, porque Él te va a sanar. ¿Cuántos confiamos en que Dios nos va a sanar, hermanos? Amén. Vamos a elevar una oración al Señor. Padre, gracias en esta tarde por este privilegio tan maravilloso que me has dado de compartir tu palabra, Señor. Me has usado como esa herramienta que queremos ser cada uno de los que formamos parte de tu cuerpo. Pero también, Padre, aún en tu cuerpo puede haber dolor, aún en tu cuerpo puede haber necesidad, puede haber sufrimiento, y no tiene que ser producto del pecado en la vida de la persona que lo está pasando, Padre. Vemos ejemplos en tu palabra de hombres valientes, fuertes, que se esforzaron por vivir en una santidad que tú exigías, y aún así también ellos vivieron ese dolor y ese sufrimiento. Pero, Señor, encontramos la respuesta a todos nuestros problemas y es aprender a confiar en ti, aprender a depender de ti, Padre. Tu palabra dice que todo lo podemos en ti, en tus fuerzas, no en las nuestras. Pero, Señor, en tu palabra también encontramos que tenemos que aprender a compartir, tenemos que aprender a confiar. Haznos una iglesia que confíe, haznos una iglesia, Padre, que no tenga ese remordimiento tal vez, o esa negatividad a compartir con otros el sufrimiento, el dolor, la ansiedad que estemos pasando. Y también, Padre, a los que vamos a poder tal vez escuchar en algún momento a nuestros hermanos, danos un corazón sensible y pon en nosotros, Padre Santo, las palabras que tú consideres que sean necesarias para dar ese confort, para dar esa confianza, ese amor a nuestros hermanos. Gracias por la vida de tu iglesia, Padre. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendito y alabado seas por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares.